La derecha rancia de Colombia no sabe por dónde atacar. Vicky Dávila y Daniel Briceño difunden falsas acusaciones contra Gustavo Bolívar. Introducción. Bienvenidos a una nueva entrega de nuestro canal, donde defendemos con hechos y claridad las políticas del gobierno progresista del presidente Gustavo Petro y los líderes comprometidos con el cambio en Colombia. Hoy les traemos un nuevo capítulo en los ataques constantes de la derecha rancia de Colombia, que no sabe por dónde más atacar para desestabilizar a nuestro gobierno. Esta vez, las falsas acusaciones vienen de la mano de la pseudo periodista Vicky Dávila y el señor Daniel Briceño, quienes buscan desacreditar a Gustavo Bolívar con mentiras sobre supuesta evasión de impuestos en Colombia y Estados Unidos. Vamos a desenmascarar esta estrategia de desinformación con datos y la verdad. Lectura del post de Vicky Dávila. Primero, escuchemos el post donde Vicky Dávila trata de generar dudas sobre la integridad de Gustavo Bolívar. Esto es lo que ella publicó. @Vicky Dávila H. Con el senador Gustavo Bolívar ocurre lo siguiente: el 12 de diciembre de 2017, adquirió con su hijo, Santiago Bolívar, una casa en Miami, específicamente en el barrio de Keystone Point, por $1.2 millones americanos. Como él ha dicho, fue con una hipoteca. Esa financiación la dio el vendedor, Porto Seguro Pesca Esportiva LLC, por un plazo de un año. Al vencimiento, los $700.000 americanos fueron pagados en su totalidad. El 22 de agosto de 2022, ya como senador en ejercicio y como ponente de la reforma tributaria de ese año, Gustavo Bolívar le regaló a su hijo, por una cifra nominal, $10, su parte en la casa. Eso lo hizo en Estados Unidos bajo un mecanismo legal que se conoce como quit-claim deed. Siempre y cuando la transacción entre partes relacionadas haya sido reportada adecuadamente al Internal Revenue Service, la Administración de Impuestos en Estados Unidos. Sería algo legal en ese país y no tendría impuestos, ya que está por debajo del límite que se permite de regalos bajo las normas tributarias americanas. La casa es actualmente de una sociedad registrada en el estado de la Florida, Million Voices LLC, que tiene registrado a Santiago Bolívar como beneficiario y a Gustavo Bolívar como administrador. En junio de este año, se registró una hipoteca por $1.69 millones americanos con un acreedor que se llama Concreta Financial LLC y tiene vencimiento en julio del próximo año. Entre el 2018 y 2024, la casa no tenía ningún endeudamiento, incluyendo el periodo cuando se hizo el traspaso de Gustavo Bolívar a su hijo. Bajo la norma colombiana, ¿Gustavo Bolívar tenía que haber reportado el valor comercial del inmueble en su declaración de renta? Según CEO, hoy tiene un avalúo de $3.287 millones americanos. El impuesto al patrimonio fue aprobado en la reforma tributaria de 2022, lo cual despierta algunas dudas alrededor de la fecha del traspaso del inmueble. Es importante que el senador Bolívar dé ejemplo y publique su declaración de renta en Colombia para despejar cualquier duda. Hay que recordar que Bolívar fue ponente y lideró la reforma tributaria de Petro como presidente de la Comisión Tercera. Todo está soportado en documentos que son públicos en Estados Unidos. @Daniel Briceño. @Gustavo Bolívar. Comentario tras la lectura. Como vemos, Vicky Dávila, sin pruebas concluyentes y basándose en especulaciones, cuestiona la transparencia de Gustavo Bolívar en cuanto a sus bienes y el traspaso de una propiedad a su hijo en Estados Unidos. Aunque la periodista admite que la transacción en Estados Unidos puede ser legal, insinúa evasión fiscal en Colombia, tratando de generar un escándalo donde no lo hay. Este tipo de estrategias no son nuevas, y solo reflejan la desesperación de la derecha por desprestigiar a quienes defienden una verdadera justicia tributaria en el país. Lectura del post de Gustavo Bolívar. Ahora, escuchemos cómo responde Gustavo Bolívar ante estos ataques infundados. Su claridad y contundencia no dejan espacio a las dudas. Esto fue lo que escribió. @Gustavo Bolívar. @Vicky Dávila H. Y señor. @Melquisedec 70. De acuerdo con la Ley 2013-19, los altos directivos del Estado estamos obligados a publicar la declaración de renta en el SIGEP, garantizando así los principios de publicidad y transparencia. Mi declaración fue publicada en el aplicativo y es pública.
Sobre el traspaso del 50% de la propiedad a mi hijo, aquí es legal y lo hice para que él, en calidad de ciudadano americano, gestionara una hipoteca para poder pagar las múltiples deudas que me ha dejado mi paso por la política, entre ellas a la DIAN en Colombia, a la que pagué cerca de 4.000 millones en 2 acuerdos de pago consecutivos. Mi hijo hizo la hipoteca por 1.69 millones de dólares, porque yo no podía hacerla y apenas la hizo le pedí que me incluyera de nuevo en la escritura con el mismo 50%. Jamás he evadido nada. Siempre he demostrado que soy el que más paga impuestos y lo hago con orgullo patrio y sin rabia. Siempre he declarado mis bienes ante la DIAN. Desde junio la casa se puso a nombre de una empresa de la cual somos dueños mi hijo y yo, de nuevo en partes iguales. Pago $60.000 de impuesto al año y estoy al día gracias a la hipoteca, pues debía varios años. Declarar los bienes en el exterior es una obligación que de no cumplirse conlleva multas millonarias. Las propiedades, porque son 2 y no una como dicen, siempre han sido declaradas. Tan público es todo, que hace 5 años hice un video mostrándolas. En mis declaraciones de patrimonio también aparecen. Sobre el precio, afortunadamente, después de pandemia en Miami los precios se incrementan año a año y vertiginosamente. En mi declaración del año entrante se reflejará el nuevo precio fiscal, que es de 2.6 millones de dólares americanos. Conclusión, mantengo el 50% de la casa y el 33% del apartamento, pero ahora con una deuda, y de las dos cosas pago impuestos tanto en Colombia como en Estados Unidos. Así está declarado. Por último, si lo que quiere el concejal es el detalle de la declaración, como lo pide en una tutela, pues empecemos. Al día siguiente a que me obliguen hago 1000 derechos de petición para pedir una a una cada declaración de renta detallada de cada miembro del CDI de Cambio Radical, de cada congresista y expresidente. Quedo listo a abrir la caja de Pandora, porque si hay alguien que jamás ha tenido nada que ocultar, esa persona soy yo. A nuestra gente, les pido RT por favor. Comentario tras la lectura. Bolívar no solo desmiente categóricamente las insinuaciones de Dávila, sino que aclara cada punto con transparencia, algo que la derecha teme hacer. La propiedad fue transferida a su hijo por motivos prácticos y legales, ya que él, como ciudadano estadounidense, gestionó una hipoteca para ayudar a Bolívar a cubrir deudas, incluyendo las que mantenía con la DIAN en Colombia. El senador siempre ha pagado sus impuestos tanto en Colombia como en Estados Unidos, y nunca ha ocultado sus bienes. Además, recuerda que sus declaraciones son públicas, como lo exige la ley. La derecha busca crear escándalos donde no los hay, pero Gustavo Bolívar no solo enfrenta las acusaciones con la verdad, sino que desafía a aquellos que se esconden detrás de estos ataques a publicar sus propias declaraciones de renta. Si quieren hablar de transparencia, que empiecen por demostrarla a ellos mismos. Análisis: el ataque de la derecha como una estrategia de desestabilización. Este episodio es un claro ejemplo de cómo sectores de la derecha, encabezados por figuras como Vicky Dávila y Daniel Briceño, buscan manipular la opinión pública para desestabilizar al gobierno Petro. El gobierno Petro recupera el plateado, un análisis de las fallas del pasado y el avance actual. Gustavo Bolívar, actual director del Departamento para la Prosperidad Social, DPS, y cercano al presidente Gustavo Petro, publicó recientemente en sus redes sociales una reflexión contundente sobre el proceso de recuperación territorial en Colombia bajo el actual gobierno. En su post, escribió: la guerrilla llevaba 35 años en el plateado. Como la derecha no pudo recuperar el territorio, como si lo está haciendo el gobierno Petro, llevaron a cabo la ejecución de 6.402 jóvenes para hacerlos pasar por insurgentes y así ganar admiración y elecciones. La seguridad democrática no existió. Existió un conflicto armado para disfrazar su incapacidad. Este mensaje no solo resalta los avances del gobierno Petro en la recuperación de territorios controlados por grupos irregulares, sino que también lanza una dura crítica a las administraciones de derecha, en particular al gobierno de Álvaro Uribe Vélez, por su fallida política de seguridad democrática y el escándalo de los llamados falsos positivos. A partir de este post, se puede realizar un análisis más profundo sobre lo que representa esta afirmación y los contrastes entre las estrategias de seguridad de ambos gobiernos.
35 años de control guerrillero en El Plateado. El Plateado, una pequeña localidad en el departamento del Cauca, ha sido durante décadas un bastión de grupos insurgentes. Desde los años 80, esta región ha sido dominada por las FARC, controlando no solo las rutas del narcotráfico, sino también las actividades cotidianas de las comunidades que allí habitan. Durante esos 35 años, los intentos de varios gobiernos por retomar el control de este territorio fueron fallidos, especialmente durante las administraciones de derecha, que priorizaron respuestas militaristas sin abordar las causas profundas del conflicto, como la pobreza y el abandono estatal. Bolívar subraya que el gobierno de Petro ha logrado avances concretos en la recuperación de este territorio, algo que no pudieron hacer sus predecesores. Este logro cobra relevancia en un contexto en el que los anteriores intentos de control territorial no solo fallaron, sino que resultaron en tragedias humanitarias como las ejecuciones extrajudiciales, conocidas como falsos positivos, a los que hace referencia en su post. La política de seguridad democrática y las ejecuciones extrajudiciales. Uno de los puntos más controversiales del post de Bolívar es la referencia a las graves acciones que, según él, fueron utilizadas para disfrazar la incapacidad del Estado bajo la política de seguridad democrática. Entre 2002 y 2008, el gobierno de Álvaro Uribe implementó una estrategia de lucha contra los insurgentes que promovía la presencia militar en todo el territorio. Aunque inicialmente se presentaron resultados alentadores, como la reducción de secuestros y ataques armados, el costo humano de esta estrategia fue inmenso. En un afán por mostrar resultados inmediatos, surgió la práctica de las ejecuciones extrajudiciales, donde miles de jóvenes fueron presentados como insurgentes abatidos en combate para inflar las cifras de éxito militar. Según cifras de la Fiscalía, se estima que alrededor de 6.402 jóvenes fueron víctimas de esta práctica. Estos hechos no solo empañaron la legitimidad del gobierno, sino que también afectaron gravemente la confianza de los ciudadanos en las instituciones armadas. Bolívar señala que mientras estos jóvenes eran presentados como insurgentes abatidos, en realidad, el control de territorios como el Plateado seguía en manos de la insurgencia. Esto pone en evidencia que la política de seguridad democrática, lejos de ser efectiva, no logró los resultados que prometía y tuvo consecuencias devastadoras para la sociedad colombiana. El enfoque del gobierno Petro, una estrategia integral para la paz. A diferencia de los gobiernos anteriores, el de Gustavo Petro ha planteado un enfoque más integral para recuperar los territorios que han sido controlados por grupos armados ilegales durante décadas. Petro ha dejado claro que la solución a estos problemas no puede ser exclusivamente militar, sino que debe basarse en un compromiso por la paz, el desarrollo social y la inclusión de las comunidades históricamente olvidadas. La recuperación del Plateado bajo el gobierno de Petro no es solo un éxito militar, sino el resultado de un enfoque que combina la presencia del Estado con programas de desarrollo económico, infraestructura y proyectos de reconciliación. Como director del DPS, Bolívar tiene un rol crucial en garantizar que estas inversiones sociales lleguen a los territorios que más lo necesitan. Las Fuerzas Armadas han jugado un papel importante, pero no han actuado solas. El gobierno ha invertido en educación, salud y agricultura, lo que ha permitido que las comunidades empiecen a reconstruir su vida social y económica. Este enfoque contrasta fuertemente con el de la seguridad democrática, que se enfocaba casi exclusivamente en el uso de la fuerza militar. Petro entiende que para lograr una paz duradera en lugares como el Plateado, es necesario que el Estado no solo esté presente con armas, sino también con servicios, oportunidades y desarrollo. El gobierno está apostando a que este enfoque integral permitirá la verdadera pacificación y reintegración de los territorios en el tejido social y económico del país. Los retos de la paz total. A pesar de estos avances, los desafíos para la paz total siguen siendo enormes. Grupos como el ELN y las disidencias de las FARC aún operan en varias regiones del país, y las economías ilegales, como el narcotráfico y la minería ilegal, continúan financiando estos conflictos. El Plateado es solo uno de los muchos territorios donde el gobierno de Petro está trabajando para recuperar el control, pero los retos son profundos y estructurales. El proceso de paz con las FARC, firmado en 2016, dejó una hoja de ruta para el desarme y la reintegración, pero su implementación ha sido lenta y, en algunos casos,
obstaculizada por la oposición política y las dificultades logísticas. Petro ha insistido en que la paz solo será posible si se implementan los acuerdos en su totalidad y si se abordan las causas profundas del conflicto, como la desigualdad, el acceso a la tierra y el desarrollo rural. Conclusión, un cambio necesario en la política de seguridad. El post de Gustavo Bolívar no solo es una crítica feroz a las políticas de seguridad de la derecha, sino también un llamado a reconocer los avances del gobierno de Petro en la recuperación territorial. Al señalar los hechos lamentables de las ejecuciones extrajudiciales y la ineficacia de la seguridad democrática, Bolívar pone en evidencia la necesidad de un enfoque más humano e integral para abordar los problemas de seguridad en Colombia. El avance en el plateado demuestra que es posible recuperar los territorios que durante décadas estuvieron bajo el control de la insurgencia, siempre y cuando se combine una estrategia militar con políticas sociales y económicas. Petro ha dejado claro que su gobierno no repetirá los errores del pasado y que su apuesta es por una paz duradera, no solo para mostrar resultados inmediatos, sino para construir un país en el que todos los territorios, incluso los más olvidados, puedan vivir en paz y prosperidad. Pobre oposición, se quedaron sin mentiras para 2026. Ya no pueden decir que expropiamos porque no hemos hecho una sola expropiación. No pueden decir que montamos dictadura, porque aquí se respeta la independencia del Congreso, las Cortes, la independencia de los entes de control. No pueden decir que perseguimos iglesia porque no se ha cerrado una sola iglesia ni se persigue a nadie por sus credos. No pueden decir que nos financian Rusia o Venezuela, como decían en campaña. No pueden decir que acabamos la economía si pagamos las deudas que dejó Duque, el déficit fiscal que dejó Duque, las deudas de los combustibles que dejó Duque. Se bajó el dólar, se bajó el desempleo. No pueden decir que censuramos medios porque aquí las emisoras desde por la mañana dicen lo que quieran a la hora que quieran. Los periódicos también. No pueden decir que perseguimos o golpeamos a la oposición. No ha habido un solo herido en 20 marchas. No pueden decir que volveremos a Colombia como Venezuela. Aquí nosotros redujimos la inflación, en agosto fue de 0 y hoy es del 5.81 en el año cuando la recibimos en 10,8. El agro crece como nunca, al 10% está creciendo el agro. Se diversifica la economía, se le apuesta al turismo. No pueden decir que volveremos más pobre a Colombia. Redujimos la pobreza, la mortalidad infantil, la desnutrición. Aumentamos el bono pensional para los más viejos. No pueden decir que odiamos a los policías y a los militares. Al contrario, se les mejoró la pensión, el salario, la vivienda, la educación. Se permite que una persona sin abolengo y sin dinero pueda entrar a la oficialidad. No pueden decir que seríamos el paraíso de la cocaína, como lo decían en campaña. Aquí se han decomisado, escuchen la cifra, 1.800 toneladas de cocaína en los 26 meses que llevamos de gobierno. No pueden decir que seremos aliados de la guerrilla, se les está combatiendo, pero sin bombardear niños. Esta toma en el Cauca, en el Valle de López de Micay que se hizo, no la había hecho ningún gobierno de derecha. Eso es tener pantalones, eso es luchar por la paz de este país. No pueden decir que seríamos aliados de los paramilitares y de la PACRIN, porque se han encarcelado y dado de baja los principales cabecillas del Clan del Golfo. No pueden decir que somos comunistas, eso da hasta risa. Aquí se ha respetado la propiedad privada, la libre empresa, la libre movilización. Cuando hablan de las libertades, pues aquí ya las tienen. No se dejen embelecar con el cuento de que Colombia debe ser libre. ¿Más libres para dónde? ¿Cuándo se le ha prohibido a una persona salir del país? Jamás. No pueden decir que nos robamos las elecciones. Aquí en las elecciones del 2023 perdimos casi todas las elecciones de las capitales y los departamentos, incluida la mía en Bogotá, y se respetó el resultado. No pueden decir que somos ladrones, porque salvo el descarado robo de la unidad de gestión de riesgo, por el cual el presidente ya pidió perdón y cárcel para los culpables, esa no es política del Estado. No es política del Estado saquear las instituciones. La orden nuestra, la que nos da el presidente, es combatir la corrupción sin tregua, y lo estamos haciendo. No nos pueden volver a decir castrochavistas. Eso suena ridículo. Así le decían a López Obrador y miren cómo terminó México. Un país en punta, su popularidad en el 79%, reeligió a alguien de su mismo partido para continuar su obra de gobierno.
Así que están en la inmunda con sus mentiras la oposición. No sé qué van a inventar en 2026, ya se les acabó el discurso de odio. Todas las mentiras fueron desmontadas y se deben estar rompiendo la cabeza para ver qué inventan en 2026. No les quedará fácil que les vuelvan a creer. Este país está cambiando y para siempre. Nadie querrá volver al régimen de violencia, desigualdad, pobreza, hambre, mega corrupción al que nos tenían sometidos. Si quieren ganar, sean limpios, digan la verdad, propongan algo porque nunca proponen nada. Gánense los votos limpiamente, no solo inventando calumnias y asustando a la gente. Dejen de ser cochinos, métanle algo de decencia a la política. Así que en 2026, compañeros y compañeras, espero que compartan este video. Ya no pueden decirnos nada de lo que le dijeron a Petro, la andanada de cosas que le dijeron a Petro durante 2 años en su campaña hacia la presidencia. Hola a todos los seguidores de YouTube. Si te apasiona la política colombiana y los eventos actuales, te invito a suscribirte a nuestro canal RTVC Raya Noticias y Opinión. Aquí encontrarás análisis profundos y noticias de última hora sobre lo que realmente importa en nuestro país. Además, tu apoyo es fundamental para nosotros. Si te gusta nuestro contenido y deseas ayudarnos a seguir creciendo, puedes unirte como miembro del canal y disfrutar de beneficios exclusivos. Gracias por tu apoyo y nos vemos en el próximo video.